Buenos días a todos, soy Xavi Mayol, parte del equipo de Sports Scientist de Real Track, en mi caso desde la oficina de México, y tengo el honor de presentarles a Eric Roqueta. Eric Roqueta actualmente es coordinador del área de rendimiento de las Chivas de Guadalajara y también preparador físico de fuerza en el primer equipo. Anteriormente, Eric formó parte de la estructura del Fútbol Club Barcelona durante 6 años, 2 temporadas en el equipo de hockey y 4 en el fútbol formativo profesional. Previamente a esta experiencia, Eric tuvo experiencias en Bahrein y Azerbaiyán, también en el fútbol profesional. Ahora sí, sin más preámbulo, les dejo con Eric. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric Roqueta y antes que nada me gustaría felicitar a la empresa Real Track Systems por la gran iniciativa de organizar este tipo de evento y obviamente por la invitación del mismo. Personalmente, para mí es un placer poder compartir conocimiento y aún más poder hacerlo junto con Ismael Camenforte, que también lo tenemos en cartel y aunque sea de forma virtual, para mí es un gran amigo y referente como preparador físico. Actualmente estoy trabajando como coordinador del área de rendimiento del Club Deportivo Guadalajara y preparador físico de fuerza del primer equipo. Estoy aquí en México dentro de un proyecto del Barça para reestructurar el modelo de entrenamiento condicional de las Chivas con el objetivo de implementar y adaptar el sistema metodológico que utilizamos en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, como podréis ver a lo largo de esta presentación, vais a ver muchos ejemplos y vídeos extraídos de los dos clubs y como ya veis en el título de la exposición se hablará del abordaje práctico del entrenamiento coadyuvante tanto en el Fútbol Club Barcelona y el Club Deportivo Guadalajara. Como veis en esta diapositiva, tenemos a mano izquierda toda el área de rendimiento del Fútbol Club Barcelona y a mano derecha toda el área de rendimiento, entre otros también departamentos, del Club Deportivo Guadalajara. Entonces yo simplemente me gusta remarcar primero el hecho de lo orgullosísimo y lo afortunado que me siento de poder pertenecer a estas dos grandes áreas y sobre todo el hecho de conocer grandes profesionales, sobre todo donde mis inicios empecé en el área de rendimiento del Fútbol Club Barcelona, encabezada por Joan Ramon Tarragó, que sin él seguramente no podría estar viviendo esta experiencia que estoy viviendo aquí en México, y la infinidad de grandes profesionales y amigos que tengo en las dos áreas, que al fin y al cabo son los que van a dar sentido a toda esta exposición, porque el trabajo es absolutamente de todos. Dicho esto, me gustaría que ahora hicierais un pequeño ejercicio desde sus casas y que observarais bien esta imagen. Entonces, yo estoy seguro que alguno de vosotros habrá visto en primera instancia, estará viendo a dos ancianos que están de perfil y se miran entre sí, u otros que en primera instancia habrán visto a dos mexicanos, uno de ellos tocando la guitarra. Entonces, tanto los que han visto una cosa como la otra son dos puntos de vista diferentes, pero que son igual de válidos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que en la vida y en el deporte no existen las verdades absolutas. Y que nosotros, no por llevar el escudo del Barcelona o de las Chivas, significa que nuestro modelo de trabajo sea el mejor, sea el único, sea el absoluto. No, simplemente creemos en ello, lo hacemos porque está en base a nuestro contexto, pero estamos segurísimos de que hay otros modelos de trabajo y otros abordajes de entrenamiento coadyuvante que son igual de válidos y que también obtienen resultados. Entrando ya en materia y dando índice a los principales puntos que hablaremos en esta exposición, empezaremos por recomendaciones bibliográficas. Seguidamente hablaremos sobre el modelo de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, qué definición le damos al entrenamiento coadyuvante y al optimizador, los pilares, sistemas y fundamentos del entrenamiento coadyuvante, cómo distribuimos dentro de un microciclo este entrenamiento y, por último,
aplicación de la tecnología. Para basar y fundamentar todo este trabajo nos hemos apoyado pues, de diferentes libros, artículos, infografías, publicaciones, gente que nos ha venido a dar formaciones directamente. Entonces, a modo de recomendaciones, me gustaría destacar que está muy bien pues, el libro de Prevención de Lesiones del Deporte de Dani Romero y Julio Tous, el entrenamiento funcional de Michael Boyle, el entrenamiento en los deportes de equipo de Paco Seirulo y otros autores de referencia que nos hacen un abordaje espectacular de todas las estructuras del humano deportista, la línea de libros de Juan José Vadillo que hablan sobre el control y la monitorización del trabajo de fuerza, diferentes artículos, diferentes metaanálisis, y si ahora pues tuviera que recomendar uno sería el de Luis Suárez Arrones y otros autores que, más teniendo en cuenta en la situación y en el periodo que estamos, hicieron pues un estudio muy bueno sobre cómo afecta en la masa muscular y la masa grasa el desentrenamiento y el reentrenamiento. Antes de empezar a hablar de contenidos más específicos, me gustaría remarcar en este gráfico que dentro de la estructura condicional del jugador, la fuerza es la capacidad física fundamental y la resistencia y la velocidad derivan directamente de ella. Es decir, si la fuerza deriva en función del tiempo que soy capaz de mantener una acción muscular determinada, la orientación será hacia la resistencia. Y si la fuerza deriva del tiempo que tardo en alcanzar una acción muscular determinada, la orientación será hacia la velocidad. Así pues, cualquier gesto o movimiento que hagamos, ya sea a máxima velocidad o mantenido en el tiempo, va a depender siempre de una contracción muscular. Así pues, como consecuencia, la amplitud de movimiento y la coordinación serán capacidades físicas facilitadoras de la fuerza. Y para contextualizar, creo que es súper importante, antes de realizar cualquier proceso de entrenamiento, pues tener muy en cuenta cuál es la tipología de jugador que vamos a trabajar. Porque no es lo mismo trabajar con un equipo, como en el caso de las Chivas, que todos son mexicanos, a trabajar pues con un equipo que está lleno de extranjeros. No es lo mismo trabajar con jugadores de un perfil más talentoso a trabajar con jugadores de un perfil más físico. Entonces, no podemos perder el norte en este aspecto y tenemos que tener muy en cuenta pues qué perfil condicional tienen estos jugadores, qué características tienen, y el objetivo principal es optimizarlos al máximo sin tampoco no olvidar a todo lo que nos vamos a enfrentar, pero sí enfocando mucho en las características y tipología de jugador que vamos a trabajar. Dicho esto, dentro del modelo de entrenamiento estructurado del Fútbol Club Barcelona, interactúan o aparecen dos tipos de entrenamientos. Por una parte tenemos el entrenamiento coadyuvante y por la otra el entrenamiento optimizador. Los dos son igual de importantes y dependientes el uno del otro, cada uno con sus pilares y sistemas diferenciados, cada uno con sus herramientas de valoración y control particulares y cada uno con sus elementos y entornos que pueden ser más o menos específicos según la orientación que le demos. A partir de aquí, el club ha publicado un par de artículos que define a los dos entrenamientos perfectamente. Empezando por el coadyuvante, su definición es aquel entrenamiento que nos prepara fundamentalmente para poder entrenar a partir de elementos y entorno que no son específicos del juego, con el objetivo de poder optimizar las estructuras y sistemas que permitan al deportista lograr el rendimiento deseado. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería trabajo coadyuvante. Más adelante, de hecho, a partir del artículo que tenéis a mano izquierda, vamos a desglosar absolutamente todos los pilares y estructuras del coadyuvante, y este concretamente es un contenido de cualidades específicas que, aunque se haga en el campo, al no haber elementos y entornos específicos del juego, lo llamamos coadyuvante. Y es aquí la diferencia entre los dos tipos. Por consiguiente, tenemos a lo que es el entrenamiento optimizador,
que es aquel que se ocupa de la planificación, diseño, ejecución y control de las tareas de entrenamiento, que tiene como objetivo optimizar el rendimiento del deportista en todas las competiciones. Así pues, remarcando los aspectos más importantes, este tipo de entrenamiento fundamentalmente nos prepara para competir, requiriendo que las tareas de entrenamiento, a diferencia del coadyuvante, se realicen en un entorno y con unos elementos de todo específicos del juego. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de todas las tareas principales que se hacen a nivel optimizador. La línea marcada de las más importantes del Fútbol Club Barcelona son, empezando por los circuitos condicionales, los circuitos técnicos, los circuitos dirigidos, proseguido de rondos, juegos de posición pequeños, juegos de posición grandes, partidos pequeños, partidos reducidos, partidos de situación y acabaría ya con el máximo nivel, el número 10, que serían los partidos de competición. Y aquí pues claramente se observa cómo pues, confluyen todo lo que son los elementos y entornos específicos del juego. Una vez ya tenemos definidos los dos tipos de entrenamiento, vamos a desglosar absolutamente todos los pilares y sistemas del entrenamiento coadyuvante. Entonces nosotros tenemos 4 grandes bloques, empezando por el preventivo, que puede ser primario y secundario, el entrenamiento coadyuvante de restauración, el entrenamiento coadyuvante estructural, que se puede dividir en adaptación anatómica, hipertrofia y metabólico, y por último un cuarto bloque donde se trabajan las cualidades específicas en base a las manifestaciones que se dan en el fútbol de fuerza de desplazamiento, salto, lucha y acciones con el móvil. Dentro del primer bloque tenemos lo que es el entrenamiento coadyuvante de prevención y es aquel que se define en entrenamiento de carácter general dedicado a la corrección, ajuste, anticipación y control de aquellos factores que pueden constituir un riesgo de sobrecarga o lesión en el deportista. Como objetivo principal encontramos el lograr el equilibrio necesario del conjunto musculotendinoso de grupos y cadenas musculares que participan en cada una de las acciones específicas del deporte. Así pues, este entrenamiento coadyuvante de prevención lo dividimos en primario grupal o secundario individual, y el primero lo que intenta es trabajar en base a la casuística lesional del deporte, exigencias de demarcación o especialidad. Entonces nosotros aquí, sobre todo, lo que incidimos son en las estructuras que más se lesionan o que más factores de riesgo aparecen en el fútbol, y realizamos un trabajo grupal que muchas veces pues, puede ir enfocado a más un trabajo por tiempo o por repeticiones, y todos, absolutamente todos los miembros del equipo realizan el mismo trabajo a la vez, ¿no? En este caso, en este ejemplo del Juvenil A, del Fútbol Club Barcelona, estamos haciendo un trabajo orientado hacia la prevención de isquios y pubis concretamente, intentando, más que buscar un ejercicio estrella que nos dé la clave de la prevención, pues dar muchísima variabilidad pues, en base a esa estructura, cadena posterior y pubis, para intentar reforzarla al máximo posible. Luego tenemos lo que es la prevención secundaria o la individual, que la realizamos en base al historial lesivo y características individuales de cada jugador. Empezamos por haciendo unos test, unas valoraciones, donde aquí colaboran el área de fisioterapia en estas valoraciones, y lo que hacemos posteriormente es agrupar a los jugadores en función de sus necesidades individuales, y creamos una serie de protocolos que ellos, antes de empezar cada entrenamiento, realizan de forma autónoma en el gimnasio, y intentamos pues, que estos protocolos den muchísima variabilidad de ejercicios, los vamos variando entre 2-3 semanas, y también irán en función de posibles lesiones que vayan apareciendo durante la temporada. Y así vamos regulando aproximadamente pues, este tipo de trabajo, y aquí, como veis, pues cada uno con su hojita en los cafortes del software de ISMA, que la verdad nos facilita muchísimo
este trabajo. Me gustaría aquí poner un pequeño vídeo donde se muestran otras alternativas de este entrenamiento de prevención grupal, donde estoy seguro que la mayoría de preparadores físicos hemos realizado en algún momento. Lo digo porque los dos ejemplos anteriores han visto que ese entrenamiento de prevención lo realizábamos en el gym o en la carpa, en una estructura habilitada para poder hacer el trabajo coadyuvante, pero también existen otras estrategias, las que se hacen en campo, que son igual de válidas y que también nosotros las hemos hecho. Y estos son pequeños ejemplos. Aquí mismo en este que se ve, se aprecia pues que están haciendo un rondo y a cierto tiempo cada jugador se divide en grupos de 3 y realizan ejercicios preventivos. Aquí pues líneas de pase o ejercicios técnicos donde también en grupos de 3 uno realiza elementos coordinativos y los otros 2 están haciendo ejercicios de prevención de forma ordenada. Y por último, que este también es muy típico dentro de las pausas de los ejercicios o tareas de entrenamiento, que es en cuanto paramos el cronómetro y realizamos una micropausa o macropausa, podemos hacer cualquier ejercicio, cualquier tarea de prevención, de core, normalmente, estabilizadores, estiramientos. Y esto pues son herramientas que al final también son igual de válidas y entran dentro de la prevención. A modo de pautas de trabajo que podemos decir del coadyuvante de prevención, tendremos que en la prevención grupal normalmente se realiza presesión, una durabilidad de 15-20 minutos y hacemos circuitos de 6-10 postas normalmente a 2-3 series. Cuando trabajamos por tiempos lo hacemos a 20-30 segundos de trabajo por 15-20 de descanso y la intensidad pues intentamos que los ejercicios los hagan de forma controlada. Aproximadamente este tipo de prevención grupal normalmente vamos entre 1 o 2 días de trabajo dentro de un microciclo cuando solo tenemos un partido de competición. Y dentro de lo que es la prevención individual, normalmente la realizamos antes de comenzar absolutamente cualquier contenido, ya sea coadyuvante o ya sea optimizador, en cada día de las sesiones, sobre todo -4, -3, -2, -1, tiene una durabilidad de unos 10-15 minutos. Hacemos protocolos de 5-10 ejercicios a 2 series, también intensidad moderada. Y aquí, pues como hemos dicho antes, intentamos que, sobre todo, enfocar mucho a las estructuras o a las debilidades individuales de cada jugador. Pasando ya a otro pilar básico del entrenamiento coadyuvante, tenemos el que es el de restauración, y este se define como aquel entrenamiento dedicado a optimizar todos los medios de recuperación del deportista después de altas sesiones de entrenamiento y competición. Dichos procesos se realizan en conjunto y en comunicación y coordinación pues con el área médica y sobre todo con el área de fisioterapeutas. Tiene como principal objetivo la restauración de los valores bioenergéticos y funcionales después de entrenamientos y sobre todo las competiciones. Lo que me gustaría remarcar en este tipo de entrenamiento es que se realiza específicamente para aquellos jugadores que jugaron más de 60 minutos. Para los de menos de 60 se realiza otro compensatorio diferente, más específico, y quiero remarcarlo porque no es lo mismo entre un grupo y el otro. Entonces, la división que hacemos nosotros es en la Match Day +1, es decir, un tipo de entrenamiento un día después, justo día después de partido, o en la Match Day +2, que es partido, se descansa y se entrena al segundo día. Entonces, en la Match Day +1 se compone de, primero, el Single Leg Test, que es un test de cadena posterior, luego haríamos una movilidad articular y vallas, calentamiento con el equipo. Aquí lo que hacemos es acompañar a los que no fueron convocados o no jugaron, participaron menos de 60 minutos el partido anterior, que mayormente se realiza un pequeño rondo, un circuito técnico y ya estaría. Pasarían al foam roller, harían tren superior voluntariamente, tratamientos con los fisios y crioterapia. Y para la Match Day +2, la principal diferencia es que hacemos una pequeña sesión de fuerza
más funcional, más orientada a la activación de cara a preparar a los jugadores porque van a recibir una sesión parcial de campo de cara a acompañar a los jugadores que no participaron en el partido anterior. Es decir, utilizamos una pequeña sesión de fuerza que les ayude a hacer una buena activación de cara a que posteriormente, en vez de irse ya para el gimnasio o para recibir los posteriores tratamientos, acompañan a aquellos jugadores que no jugaron en ejercicios donde obviamente se les dosifica la carga, pero participan de forma optimizadora en el campo. Entonces, una vez acabada esta sesión, realizarían foam roller. Aquí no propondríamos trabajo de tren superior, sino ya irían a los tratamientos y crioterapia. Antes de proceder a ver los ejemplos de este tipo de entrenamiento, me gustaría así por encima explicaros pues, en qué consiste el test de cadena posterior y qué información obtenemos. Entonces, lo más importante para mí, deciros que este test nos proporciona valores objetivos de carga interna sobre el estado de fatiga mecánica que los jugadores reciben en la musculatura de la cadena posterior. Como he dicho antes, normalmente la +1 y la +2 es cuando realizamos este test. El procedimiento es el siguiente, donde colocamos al jugador en decúbito supino, brazos cruzados, la pierna que no está apoyada totalmente doblada, y la que realiza la fuerza queda a unos 20-30 grados de flexión de rodilla, con la punta del pie apuntando hacia el techo y el talón totalmente apoyado a mitad de la plataforma, y apretar 3 veces a máxima intensidad de forma isométrica, 3 con la derecha y 3 con la izquierda. Entonces, a partir de aquí, a partir de los valores que nos dé este test, en función de la alteración de todos estos valores basales del jugador, nos va a ayudar a poder tomar decisiones en cuanto a la gestión de carga de entrenamiento durante el microciclo. Aquí, como veis, a mano izquierda abajo, tenemos las diferentes alteraciones que pueden recibir los jugadores o la percepción que ellos tienen a nivel objetivo. En función de 1, 2 o 3 desviaciones estándar, los colocamos en baja, moderada o alta alteración de los valores basales. Entonces, cuando la alteración se va entre normalmente moderada y alta, ponemos al jugador en alarma, comunicamos al cuerpo técnico, al cuerpo médico, de que nos han dado estos resultados, y a partir de aquí gestionamos la carga, si es necesaria, de este jugador durante el microciclo. Dentro de los ejemplos prácticos que encontramos en el entrenamiento coadyuvante de restauración, tenemos el primero, el de la sesión Matchday +1, donde mayormente lo que se centra este entrenamiento es en hacer pues, una muy buena movilidad articular, muy buenos estiramientos dinámicos, sobre todo incidiendo mucho a nivel de rodilla, cadera, tobillo, etcétera. Y aquí concretamente veis un ejemplo, que son muchos jugadores que coincidieron en microciclo, esto es de hace 2 años, el Barça B y el Juvenil A, y cuando teníamos la oportunidad de juntar a los 2 grupos, pues lo hacíamos. Y como veis de esa estructura verde, la carpa, aquí es donde realizamos los ejercicios o los trabajos más coadyuvantes, y este grupo concretamente es el compensatorio que comentaba antes, los que no participan, los que fueron no convocados o no participaron tanto en el partido, que están haciendo pues un trabajo metabólico o más orientado a las cualidades específicas. Aquí pues seguiríamos nosotros con el trabajo más de recuperación. Luego iríamos hacia una movilidad más dinámica en pasadas de valla, que aquí sí que podríamos perfectamente meter a los 2 grupos. Después de ello irían al campo a hacer un pequeño rondo y ya los volveríamos a apartar otra vez para o ir al gimnasio a hacer un trabajo de tren superior o un foam roller dirigidos de forma conjunta. Luego, para la sesión Matchday +2, lo que he comentado antes, la peculiaridad que tiene esta sesión es que realizamos un pequeño trabajo de fuerza más funcional,
una activación general y la dividimos en 3 bloques. Un bloque de tren inferior donde realizamos estiramientos dinámicos y pequeñas acciones excéntricas de baja intensidad. Otro bloque más orientado al tren superior, ejercicios más funcionales y que no tiene tampoco mucha carga de trabajo. Y también orientamos el tercer bloque a estabilizadores, lumbopélvicos, planchas frontales, laterales, etc. También en algunas ocasiones podríamos añadir trabajos en función del número de jugadores. Para que no se nos solapen en los ejercicios, pues metemos también un trabajo aeróbico sin impacto para seguir facilitando la recuperación de estos jugadores. Entrando ya en el tercer pilar fundamental del entrenamiento coadyuvante, nos encontramos el estructural. Este entrenamiento se define como aquel que se relaciona con la formación o modificación corporal del jugador en base a un trabajo de fuerza general descontextualizado en gran medida de la disciplina deportiva, de acuerdo con su edad, género y tiempo de práctica específica. Tiene como objetivo principal aumentar las prestaciones del jugador en base a conseguir un equilibrio óptimo entre la masa magra, especialmente la muscular, y la masa grasa del cuerpo. Dentro de la división que hacemos de este entrenamiento estructural, buscamos pues 2 objetivos muy claros, uno que es el aumento de masa muscular o mantenimiento, y el otro es el de activación o, sobre todo, disminución del tanto por ciento de grasa. Esta disminución del tanto por ciento de grasa, sobre todo, la orientamos a aquellos jugadores que, gracias a las DEXAs que nos proporcionan valores objetivos, ¿no?, de lo que sería la composición corporal del jugador, si los encontramos en zona de riesgo, es decir, por encima del 12-13% del porcentaje de grasa del cuerpo, pues ahí enfocaríamos más hacia un entrenamiento metabólico. Y luego, pues el de aumento de masa muscular, este entrenamiento sobre todo va muy enfocado hacia jugadores que están en máximo desarrollo, en fuerzas básicas, fútbol base, que nos ayudarían a buscar este objetivo. Uno de los ejemplos prácticos que vemos a continuación es el de adaptación anatómica. No voy a poner el vídeo de hipertrofia porque al final son ejercicios muy clásicos de tren superior, mayormente. Y aquí, justamente, estábamos en la tercera semana de preparación en el Barça B, y como la instalación que teníamos no nos proporcionó máquinas de entrenamiento, pues a partir de TRX, gomas, barras, discos, mancuernas que nosotros nos trajimos de la ciudad deportiva, pues pudimos hacer este pequeño trabajo que va más orientado hacia la adaptación anatómica y enfocando más hacia la estructura del tren superior. Buscando, pues, dependiendo del objetivo, pues días que hacíamos más trabajo general, otro donde enfocábamos más hacia un grupo muscular en concreto, mucho trabajo de core, y así es más o menos como planteábamos este tipo de trabajo. Luego tenemos, por otro lado, el metabólico, que más que buscando el objetivo principal que hemos comentado antes de la disminución del porcentaje de grasa, también lo utilizamos mucho para las activaciones, ¿no? Antes de irnos al campo, pues muchas veces hacemos este tipo de circuitos que lo que nos ayudan es, sobre todo, a tener al jugador ya súper preactivados de cara al entrenamiento optimizador, y teniendo en cuenta de que es un circuito donde se realizan muchos patrones de movimiento. Fijaros la cantidad, ¿no?, de tracciones, empujes, rotaciones, y la peculiaridad que tiene es que pues tiene un componente socioafectivo muy alto, porque al final, entre ellos, los jugadores que los ponemos en pareja, pues muchos ejercicios pues o se dan entre ellos, se intentan putear o perturbar en algunas situaciones, o simplemente tener que colaborar para aplicar la mayor fuerza posible. Y este circuito, pues tengo que decir que, teniendo en cuenta que tenemos a Isma aquí con nosotros, vino planteado por su parte cuando él estuvo en la época del Barça B. En cuanto a las pautas de trabajo de este entrenamiento coadyuvante estructural, nos encontramos que cuando lo enfocamos hacia la hipertrofia, aquí sí que
Vamos de 2 a 3 días por semana, normalmente por sesión. Tiene una durabilidad de 15-20 minutos máximos, no mucho más, porque al final también tenemos que tener en cuenta que los jugadores vienen de entrenar y están fatigados. Luego, las cargas que utilizamos son moderadas, entre un 40-60% de una RM aproximadamente. 3-4 series de 8 o 12 repeticiones. Rutinas divididas, es decir, agrupamos 2 grupos musculares por sesión aproximadamente. A veces también lo hacemos más general y trabajamos todos los grupos musculares del tren superior de forma general. Y luego lo que sí que incidimos y donde enfocamos mucho es en la velocidad de ejecución, donde pedimos que sea muy alta en todos los ejercicios. Ya para el entrenamiento metabólico, lo que aquí pautamos es 1 o 2 días por semana, sobre todo en jugadores seleccionados que tienen un riesgo, están en porcentaje alto de masa grasa. Nos vamos a los 8 o 12 minutos máximo de durabilidad, también teniendo en cuenta de que los jugadores vienen, porque mayormente lo hacemos por sesión, y vienen de entrenar en el campo. Cargas bajas, 2-4 vueltas al circuito, iríamos a las 10, 12, 14 estaciones. Y la densidad de trabajo, pues en función del día del microciclo o del momento que nos encontremos, pues hacemos, metabólicos de 10-10, de 15-10, de 15-15, 20-15, y eso sí, también incidimos en que hagan las máximas repeticiones posibles, implicando a muchos grupos musculares a la vez. Ya entrando en el último bloque de entrenamiento coadyuvante, para nosotros el que consideramos que es el más importante, el que llamamos cualidades específicas, y este entrenamiento se define como aquel que se distingue por trabajar en función de los distintos y tipos de manifestaciones o áreas de fuerza específicas que se dan en el deporte. Es decir, el objetivo principal es optimizar y desarrollar lo que serían las manifestaciones específicas del fútbol, las manifestaciones de fuerza que se dan, que son fuerza de lucha, fuerza de desplazamiento, fuerza de salto y fuerza de acciones con balón. Dentro de estas áreas, principalmente encontramos una serie de contenidos, y pues esto nos ayuda también a buscar los gestos específicos que queremos trabajar en este tipo de entrenamiento. Y tenemos que para desplazamiento, pues todo lo que son cambios de ritmo, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, salidas abiertas, salidas cruzadas, etc. Para la lucha, pues todo lo que intervienen en desequilibrios, empujes, tracciones, etc. En salto, acciones en suspensión, impulsos, recepciones. Y para acciones con balón, pues todo lo que tenga relación con el móvil, ya sean pues pases, tiros, lanzamiento. Esos serían los principales contenidos que nosotros nos enfocamos. Entonces, la organización principal que nosotros le damos a este tipo de sesión, basado siempre en función del contenido o la manifestación de fuerza que nosotros estemos buscando, mayormente intentaremos trabajar en base a 3 ejercicios. Un ejercicio fundamental con sobrecarga y que implique la musculatura específica del gesto que nosotros estemos buscando. Un ejercicio complementario o compensatorio que reduzca la agresividad del ejercicio fundamental, o si es complementario, pues un ejercicio más buscando una musculatura más secundaria, que aquí sí que no tenga ninguna relación y ni implique al gesto técnico que busquemos. Y luego un ejercicio de aplicación que sí que irá pues con alguna ligera sobrecarga, pero que sobre todo se enfoque mucho en la aplicación directa del gesto específico que estemos buscando. Entonces, para que lo veáis más claro, en el siguiente ejemplo tenemos una primera sesión realizada por el Barça B de hace un par de temporadas, donde, buscando con el objetivo aquí, este bloque, fuerza para el sprint, fuerza para el desplazamiento, un hip thrust como ejercicio fundamental, un complementario compensatorio, que se puede hacer también en colaboración con parejas, y luego ya buscando el gesto técnico, la aplicación con pequeños, aquí también podríamos añadir pequeñas tomas de decisiones en este tipo de ejercicios. Para fuerza al cambio de dirección tendríamos un fundamental salida cruzada en polea cónica, otro complementario compensatorio realizado por parejas, más orientado hacia el trabajo de core, y una aplicación
donde buscamos el cambio de dirección con una pequeña sobrecarga con chaleco lastrado. Para fuerza para el salto, aquí tenemos un squat en yo-yo, inercial, con carga también monitorizada, un ejercicio complementario compensatorio, que realmente no está muy bien ejecutado, sobre todo por el colaborador, y una aplicación pliométrica para acercarnos ya un poquito más hacia el gesto específico. Este ejemplo, que al final va un poquito más orientado hacia las acciones con el móvil, lo que hacemos es variar muchísimo aquí los patrones, donde se encuentran también pues, frenadas, algún cambio de dirección, y le aumentamos la complejidad añadiendo elementos pues, más coordinativos. El complementario compensatorio pues, también hecho en parejas, buscando pues, musculatura un poquito más analítica y más estabilizadores lumbopélvicos, etcétera. Y por último, la aplicación sería aprovechando que en el FC Barcelona hay una instalación donde nos permite hacer ejercicios más técnicos orientados hacia la velocidad de reacción, desplazamiento, etcétera, pues perfectamente se puede utilizar para hacer el último bloque de esta famosa triserie. Luego, ejemplo ya realizado en las Chivas, también tendríamos una sesión, las instalaciones obviamente no son las mismas, pero al final, enfocando hacia el contenido de fuerza de desplazamiento, empezaríamos por este ejercicio que sería el fundamental, luego complementario compensatorio, trabajo de separadores de cadera y una aplicación de sprint con pequeño trineo, chaleco lastrado también, para buscar más especificidad en el gesto. Luego un segundo bloque más orientado hacia la fuerza de lucha, en patrón de tracción y generando también que hagan una pequeña frenada. ¿Sí? Trabajo en polea cónica, ejercicio fundamental. Luego iríamos al complementario compensatorio, antirrotacional. Y un tercero, ya más específico, pues buscando una fuerza de lucha en protección de bola, ¿sí? Metiendo otros elementos que den más, sean más coordinados en el gesto. Luego, para fuerza de salto, squat en multipower, también con la posibilidad de ser monitorizado. Un ejercicio compensatorio que reduce pues, precisamente la agresividad del squat en las lumbares, pues hacemos un refuerzo en un ejercicio en Bird Dog y acabaríamos haciendo la aplicación en saltos al cajón con drop jump. Por último, me gustaría poneros un pequeño ejemplo de este tipo de trabajo de cualidades específicas realizado en este periodo que todos nos encontramos ahora desde nuestras casas y que nosotros estamos aplicando con los jugadores de Chivas. Y por favor no quiero que os quedéis con el ejecutante, ¿sí? Que es muy malo y realmente lo hace muy lento todo, pero sí que con la idea de esta triserie que os he comentado, ¿no? Que sobre todo veáis la intención o con qué objetivo se busca este tipo de trabajo. Entonces, esta ha sido para fuerza del salto. Si buscamos otro contenido como sería fuerza de desplazamiento, aquí en situación de frenada, de desaceleración, como fundamental, pues podríamos proponer un squat búlgaro, ¿sí? Ya que aquí implica esta musculatura específica. La aplicación la haríamos pues, con un pequeño elástico donde haríamos frenada con salida abierta, eso sí, a alta velocidad, no a la mía, y un compensatorio antirrotacional para finalizar la triserie. Luego, en otro bloque, buscando más pues el cambio de dirección, podríamos hacer un desplante, un lunge lateral encima del banco o la silla, como ejercicio fundamental, una salida cruzada para buscar más la aplicación y la especificidad del gesto, también realizada en el elástico,
Y por último, tendríamos pues un dead back como trabajo compensatorio más orientado a la musculatura estabilizadora del tronco. En cuanto a pautas de trabajo de este tipo de entrenamiento, lo que hacemos es en pretemporada 2 días por semana y en periodo competitivo normalmente lo hacemos en las sesiones -4 o la -3. Solo haríamos un día, excepto aquellos jugadores que no van convocados, que aquí sí que trabajarían en ese día pues otra sesión de cualidades específicas. Normalmente en pretemporada el timing va de 20 a 30 minutos, lo hacemos un poquito más corto y en periodo competitivo nos alargamos a los 30-40 minutos por sesión. Y cuando pone intensidad alta, media y máxima significa que pedimos la máxima intensidad, alta velocidad de ejecución en el ejercicio fundamental, más moderado en los complementarios compensatorios y sobre todo máxima intensidad, máxima intencionalidad del gesto en los ejercicios de aplicación. Por último, en pretemporada lo que priorizamos por encima de todo es la técnica y una buena progresión de este trabajo, y en periodo competitivo, en los ejercicios que podemos meter en codes y monitorizarlos, pues lo hacemos a partir de la velocidad media propulsiva, que es lo que nos proporcionan los encoders. Antes de acabar, me gustaría que vierais cómo nosotros distribuimos estos contenidos coadyuvantes durante el microciclo. Este concretamente es a partido único, es decir, solo jugamos un partido por semana, y quedaría de la siguiente manera. En la sesión +1, después de partido, después de competición, dividimos el grupo en 2, los demás de 60 hacen coadyuvante de restauración y posentreno un estructural voluntario. Para los que jugaron menos de 60 minutos o no fueron convocados, no participaron en el partido, la orientación se le da más hacia un estructural metabólico. Luego, en cuanto a prevención individual, fijaros que en la -4, -3, -2, -1 se realiza cada día antes de cualquier contenido, ya sea de coadyuvante o optimizador. Y esto lo hacen los jugadores de forma individual en base a sus déficits y sus necesidades. ¿Sí? Cada día realizamos estos protocolos individuales. Y luego, los grupales quedarían para la sesión -4 y -2, que normalmente enfocamos hacia los isquios y pubis y algo de propiocepción mayormente en la sesión -2. Para el trabajo de cualidades específicas, este casi siempre va en la sesión -3. Y por último, en cuanto a los estructurales, en la -4 y la -2, todo el grupo realiza este trabajo que va más orientado hacia el tren superior, y los metabólicos que lo metemos en las sesiones -3 para aquellos jugadores seleccionados que necesitan o tienen déficit para perder peso. Por último, en cuanto a la sesión de no convocados, aquí también estos reciben contenidos coadyuvantes, y lo que hacemos normalmente es, antes de entrenar, una sesión de cualidades específicas, y para terminar, de forma voluntaria, también un coadyuvante estructural. Por último, me gustaría que vierais un vídeo del gimnasio del primer equipo, teniendo en cuenta pues toda la tecnología que se utiliza para controlar, para valorar, para poder monitorizar todo este trabajo coadyuvante. Esto obviamente pues no está a disposición de muchos clubs. Concretamente aquí en Chivas pues tenemos un proyecto para intentar remodelar toda la infraestructura, pero ni mucho menos nos podremos acercar a este gimnasio. Pero está claro que esta tecnología nos facilita mucho el trabajo y nos permite pues tener un control muy bueno de todo el entrenamiento coadyuvante. Fijaros, pues todas las pantallas, todos los sensores. De hecho, tienen un sistema que está centralizado donde cada jugador, como habéis visto anteriormente, con una pulsera detecta, y ahí él tiene el trabajo que va a realizar de forma individual, y todo lo que se ejecuta, todo lo que el jugador entrena, se almacena en un sistema central, y ahí el preparador físico recoge todos los datos individuales de todos los ejercicios que hace el jugador respectivamente.
final es una gran ventaja poder disponer de todo esto. Y está claro que si queremos buscar la optimización y dar el mayor rendimiento posible al jugador, pues tener todo este tipo de tecnología nos va a ayudar muchísimo más a todos. Y ya para terminar, y haciendo referencia a esto último que hemos expuesto, me gustaría terminar con esta frase que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que la presentación haya sido de vuestro agrado. Dejo aquí mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter por si tenéis alguna consulta, pregunta que queráis hacerme. Y sin más, para terminar, agradecer pues a Realtrack hacerme partícipe de estas jornadas y, como no, agradecer y dar las gracias al área de rendimiento del Fútbol Club Barcelona y al área de rendimiento del Club Deportivo Guadalajara por ayudarme a elaborar esta presentación y por estar viviendo esta experiencia tan bonita que estoy viviendo aquí en México. Muchas gracias a todos.